El siglo XIX marcó un cambio absoluto en el mundo entero por una creación revolucionaria, el ferrocarril. De repente, la tierra se hizo más pequeña. Los bienes del progreso y la cultura se extendieron universalmente gracias a la comunicación y al transporte de personas y mercancías. Con la ruta que hoy iniciamos, queremos rememorar, como el mejor homenaje posible, que dos pueblos ibéricos se unieron, hace ahora exactamente 101 años, por los raíles ferroviarios. Nos vamos a Portugal, siguiendo el mismo camino que emprendió el tren hace un siglo. Desde entonces, no ha detenido su marcha. Somos cantoras de la tierra lusitana, traemos canciones de los aires y del mar. Vamos llenando los balcones y ventanas de melodías de la antigua Portugal. Oporto riega en vino rojo las laderas, de flores rojas va cubierto el litoral. Verde es el Tajo, verdes son sus dos riberas, los dos colores de la enseña nacional. Y nosotros hoy nos unimos a esta gran ruta del tren. Desde las ventanillas contemplaremos el bellísimo paisaje por el que pasaremos siguiendo el río Tajo que nos hermana sin conocer fronteras. Nuestra primera parada será precisamente en el apeadero llamado Río Tajo, un entorno hermoso y evocador de encinas y pantanos donde pueden adivinarse pueblos sumergidos ya para siempre en las aguas contenidas de este río tan extenso. Cáceres, una ciudad que nos transporta al pasado. Cáceres nos ofrece la visión única de una ciudad sumida en el letargo de los siglos, con sus calles empinadas llenas de perspectivas y sus plazoletas silenciosas rematadas por las altas torres medievales. El cronista oficial de Cáceres, Antonio Rubio Rojas, ha subido a nuestro tren. Él es autor de la guía histórica de Cáceres y lo sabe todo de su ciudad. No quieren, ni nosotros tampoco, que nadie la llame más la bella desconocida. Se conocerán otras visitas reales, pero cabe señalar aquella que realizan Luis I de Portugal y Alfonso XII, precisamente con ocasión de la inauguración de esta línea férrea, la línea internacional que une a Madrid con Lisboa. El 8 de octubre de 1881, los reyes de España y Portugal, don Alfonso XII y don Luis I, inauguraron la línea férrea Madrid-Lisboa por Valencia de Alcántara. Según las crónicas de la época, las fiestas que con tal motivo se celebraron en la ciudad fueron solemnes y sonadas debido a la trascendencia del acto. Dos trenes inaugurales, uno español y el otro portugués, en los que viajaban los monarcas y las respectivas autoridades, llegaron a la cita extremeña, donde se les dispensó una cálida y multitudinaria acogida. Hace un año exactamente, España y Portugal celebraron el centenario de la inauguración de esta línea de ferrocarril, que no solo sirvió para hermanar a dos pueblos vecinos,
sino que también abrió la puerta de Europa hacia el Atlántico. Y de nuevo subiremos al tren hasta llegar a la villa fronteriza de Valencia de Alcántara. Y ya en Portugal nos encontraremos muy pronto con varios pueblos en la misma ruta, como Marbao, que tiene una típica estación de ferrocarril decorada con un muestrario muy bello de la cerámica de azulejo portugués. Marbao, Castelo de Vide, Vale do Peso y Abrantes. Abrantes es una ciudad olivarera y corchera, de carácter militar. Está ya en plena vega del Tajo. A partir de aquí seguiremos su cauce hasta donde muera el río, en el puerto de Lisboa. Desde este punto nos encontraremos con un paisaje más fértil por la presencia próxima del agua. Y a pocos kilómetros podremos divisar el famoso castillo de Almorol. Entroncamento, una ciudad importante que nació con el ferrocarril y el nudo más importante ferroviario de Portugal. Al detenerse nuestro tren en esta estación, tuvimos una sorpresa muy agradable. Nos estaban esperando para ofrecernos un emotivo homenaje. Primero, el rancho infantil Danzas e Cantares de Portugal y la banda Dos Sesenteiros nos regalaron su baile alegre y su música. Después, el alcalde presidente de Entroncamento, acompañado de las altas representaciones de la ciudad, obsequió a nuestro tren, con 5 medallas de la corporación municipal en conmemoración de nuestra visita. Nueva parada en Santarém, una villa antigua y con sabor. Y nueva sorpresa. Otro obsequio inolvidable. 2 grupos folclóricos, uno portugués y otro español, nos reciben con sus bailes y músicas. Es el saludo y el abrazo
de dos pueblos vecinos que se hermanan a través de la danza. Seja tu de cravos ou de roda, não te quero mal nenhum. Ai, não te quero mal nenhum. Ai, não te quero mal nenhum.